Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 23 de febrero del año 2025. Tenemos muchos temas. El tema de la comisión que creó el presidente para la transparencia y anticorrupción. Tenemos también el tema de las candidaturas independientes y las propuestas que han presentado los partidos. La elección del procurador, si se le puede llamar elección. Y también vamos a hablar un poquito de mi artículo de esta semana. Y como invitado contamos con la participación del economista y experto financiero, banquero, el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, que nos equivocamos en el título, parece Mejía Betances. En lo inmediato los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. En la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció la creación de una comisión presidencial de transparencia y anticorrupción coordinada por la doctora Milagros Ortiz Bosch y con la dirección ejecutiva de Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Rafael Paz, presidente del Comité del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, declaró que esa comisión creada es un reconocimiento de un fracaso en la lucha contra la corrupción y cuestionó que fondos de la USAID se usarán para patrocinar ONGs contrarias al país y no duda que se usarán para inclinar la balanza a favor del PRM en el año 2020. El juzgado de atención permanente de la provincia Peravia aplicó prisión preventiva y garantía económica a los miembros de una red que a través de la Oficialía Civil de Estado Civil de Nizao entregaban cédulas falsas a haitianos. Ante los cientos de casos de estudiantes y profesores en La Vega y provincia Duarte intoxicados por plaguicidas lanzados desde avionetas, el presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, calificó de indiferente al gobierno, ya que no protege a los niños. El presidente del Consejo Directivo de Indotel, doctor Guido Gómez Mazara, informó que la institución junto a la Universidad Iberoamericana realizarán un evento para discutir la posibilidad de una ley marco para controlar las calumnias y noticias falsas. Y finalmente el director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, Martín Valerio, defendió la construcción de la presa de cola de la Barrick Gold, así como actualizar la ley minera que data de hace 50 años y el Estado definir una política minera. En la semanal el presidente habló de que hay corrupción en las provincias. Yo diría que donde más se concentra la corrupción es donde se mueve el dinero, que es en el Distrito Nacional. Y habló, o no, firmó un decreto creando la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción. En una entrevista en el Telematutino 11, decía jocosamente Rafael Paz que cuando Balaguer veía que algo no funcionaba, creaba una comisión. Cuando había algo que no tenía solución, se creaba una comisión. ¿Qué ocurre? El propio presidente dice, mire, la Dirección de Ética e Integridad sometió 44 expedientes al Ministerio Público. La Unidad Anticorrupción sometió 400 auditorías. Bueno, ¿y esos casos? ¿Qué ha pasado con el Ministerio Público? Entonces, usted ve que la corrupción está creciendo y quiere hacer algo, y ese algo es crear una comisión que la coordina doña Milagros Ortiz Bosch desde la Dirección de Ética y como dirección ejecutiva el director de compras y contrataciones. Entonces, pero también me luce que es una especie de admisión de que la lucha contra la corrupción no ha sido tan efectiva. Y una comisión no lo va a arreglar. Nosotros tenemos una Contraloría, está una dirección de compras, está la dirección de ética. Lamentablemente no tenemos una Cámara de Cuentas, pero hay los mecanismos como controlar la corrupción, castigarla del pasado, pero limitarla de esta, porque la corrupción no es un patrimonio de un partido. Aquí ha habido corrupción en todos los gobiernos. Y eso hay que ponerle un límite. Por otro lado, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que no fue muy feliz, porque fue un recurso que le apoderaron y ella respondió creando la figura de las candidaturas independientes, que existen en otros países. Pero en un país como este, que proliferan tantos partidos, uno lo que teme
es que haya tantas candidaturas independientes que el voto tenga que ser electrónico, o vamos a tener una sábana, como decía en el Telematutino 11 el doctor Freddy Castro, politólogo y abogado. Vamos a tener una sábana. Entonces los partidos han sometido una serie de propuestas, muchas muy buenas, porque eso hay que regularlo. Ellos deben de cumplir con determinadas condiciones como cumplen los partidos. Hay que evitar que los que pierdan en las primarias de un partido se vayan todos por candidatura independiente, porque eso premia el transfugismo. Finalmente, la papa caliente la tiene la Junta Central Electoral, que deberá hacer una ley que regule, pero que aunque no estemos de acuerdo, respete la sentencia del Tribunal Constitucional, porque ahí no hay tutía. Son sentencias vinculantes que tienen que ser respetadas. Nos vamos a comerciales. Volvemos con otros temas. Al margen de la persona que fue elegida, y ese va a ser un tema de mañana. Primero hay que distinguir Ministerio Público de Procurador. El procurador es la cabeza del Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público son los procuradores adjuntos, los procuradores fiscales, los fiscalizadores. Entonces, la independencia del Ministerio Público, la autonomía, ya está consagrada en la Constitución del 2010, la Constitución Leonel Fernández. Antes de esa Constitución, el presidente designaba a todos los fiscales del país, todos. Esa Constitución estableció un límite. El presidente solo puede designar el procurador y 7 procuradores adjuntos de 14 que son. Pero también esa Constitución creó la escuela del Ministerio Público y el Consejo del Ministerio Público. ¿Qué ocurre? Hoy, para usted ser fiscal, primero usted tiene que graduarse en la escuela del Ministerio Público y después someterse a un proceso de concursos. Pero quien designa a los fiscales, quien los traslada, quien los asciende, quien los premia, quien los castiga, es el Consejo del Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, hay autonomía funcional y hay autonomía administrativa. No hay presupuestaria porque los recursos los decide el Poder Ejecutivo, pero los maneja a su libre albedrío el Consejo. Ahora, eso es el Ministerio Público. Ahora, el procurador, su independencia depende de la calidad del que esté ahí, de la integridad, de la moralidad. Puede ser hasta un simpatizante político, puede haber sido de un partido político, pero si tiene la integridad, hay garantía de independencia, de que se vea la corrupción del pasado, pero que se vea la del presente. Vimos que el presidente enumeró la cantidad de casos sometidos al Ministerio Público y no hay ninguno en la justicia. Entonces, esa es la situación. Por otro lado, mi artículo de esta semana se titula El nearshoring en la mira del neoproteccionismo. ¿Qué ocurre? Con la globalización, las empresas se instalaron donde le fuera más barato. Y así, por ejemplo, un carro que se ensamblaba en Estados Unidos, la goma venía de Brasil, los parachoques venían de México, la carrocería venía de China, o el carro se hacía en China o en México. La política de Trump va dirigida no a que las empresas vuelvan a los Estados Unidos. Y por eso es la política de aranceles. Pero antes de Trump, a raíz del COVID, cuando se abre la economía, se crearon entaponamientos en los puertos de China. El costo de transporte de un contenedor se multiplicó por 20. Y ahí los inversionistas y los empresarios vieron la ventaja de instalarse cerca de los Estados Unidos. Y ahí surge la idea del nearshoring, instalarse cerca. ¿Qué país aprovechó más eso? México y después Costa Rica. República Dominicana no lo aprovechamos, aun cuando el presidente ha hablado de eso, los empresarios, algunos economistas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas de competitividad con la energía. El que se quiere instalar aquí tiene que tener autogeneración.
y lamentablemente no contamos con los suficientes técnicos en informática, en inteligencia artificial, en robótica, en programación. No lo tenemos y por eso no aprovechamos el nearshoring. Ahora la cosa se pone más difícil porque Donald Trump lo que quiere es que las empresas vuelvan a los Estados Unidos. Y por eso los aranceles a México. ¿Qué ocurre? Que la empresa norteamericana que se instaló en México, cuando le pongan aranceles, no va a competir con la empresa que está en Estados Unidos. Entonces ahora va a haber un proceso al revés, de relocalización. Yo no descarto que en la República Dominicana, como no estamos hasta ahora en la mira de Trump, el comercio entre nosotros es superevitario para los Estados Unidos. Es decir, nosotros le compramos más a los Estados Unidos que lo que ellos nos compran a nosotros. Es posible que se instalen empresas aquí, pero tenemos que resolver esos problemas de competitividad y tenemos que aceleradamente preparar técnicos en lo que es la industria tecnológica. Tenemos que graduar mucho más muchachos y mandar muchachos fuera. Esa es la gran realidad. Por otro lado, y eso lo vamos a tratar con nuestro invitado, el tema de las tasas de interés que no ceden y el tipo de cambio que sube, que coloca al Banco Central en una situación incómoda. Incómoda porque el banco en los últimos años ha sido el estimulador del crecimiento. El mejor estímulo al crecimiento es la inversión, pero en este gobierno la inversión se ha caído. Entonces el Banco Central ha querido asumir ese rol. Entonces solo lleva políticas a veces de expansión, a veces de contracción, y ahora tengo una encrucijada entre la tasa de interés y el tipo de cambio, que fue mi artículo de la semana pasada. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el licenciado Juan Ramón Mejía Betances. Betances, hay un error ahí, pusimos un apellido mal. No se la pierdan, muy interesante, especialmente en el área bancaria y financiera.